Muy buenas noches, estimados amigos de toda América Latina, Europa y otras latitudes que siguen con expectativa las actividades de carácter académico y de capacitación internacional que les brinda la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública. El día de hoy tendremos el desarrollo de un nuevo foro, taller internacional, en este caso intitulado Aportes filosóficos en jurisprudencia constitucional en la era digital. Además, quedará también pie a la presentación internacional del libro del mismo nombre, cuya autoría es de la doctora María del Pilar Guzmán Coveñas. El día de hoy tendremos también la grata presencia de dos destacados maestros importantes, también ellos, que aportarán a este análisis del tema que nos va a centrar el día de hoy. Nos estamos refiriendo en primer término al doctor Guillermo Samuel Zamora, de Argentina, y a la doctora Jessica Liliana Morán López, de Guatemala. Entonces vamos a dar inicio a la jornada del día de hoy, indicándoles que en primer término disertarán por un espacio de 10 minutos aproximadamente el doctor Guillermo Samuel Zamora y en segundo término la doctora Jessica Liliana Morán López. Posteriormente tendrá la ponencia de fondo nuestra querida autora y homenajeada del día de hoy, la doctora María del Pilar Guzmán Coveñas. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar la jornada del día de hoy y para ese efecto vamos pues a presentar a nuestro primer participante. Nos estamos refiriendo al doctor Guillermo Zamora de Argentina. Él es abogado especialista en Derecho Informático, especialista en Gobierno Digital, estrategias de implementación de gobierno electrónico, gobernanza de Internet e implementación de regulaciones en gobierno electrónico en OEA y la Universidad Interamericana. Es paz presidente del Colegio de Abogados de Trelew, Argentina. Es además docente universitario, autor de obras como el Derecho Informático, Diccionario de Derecho Informático y temas afines, el 2024, Diccionario de Derecho Digital en Brasil, 2025, y además coautor de Violencia de Género y Tecnología el año 2024. Le damos la cordial bienvenida y el uso de la palabra al doctor Guillermo Zamora. Adelante, por favor. Bien, bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un honor poder estar hoy aquí con ustedes. Quería verificar una sola cosita. Son 10 minutos que tengo. No, justo alcé la mano por eso, para que el doctor Walter me dé el pase, para decirle que en calidad de también el escrito del doctor Guillermo Zamora, lo voy a hacer mis 20 minutos, él va a exponer media hora, ¿sí? Yo voy a exponer 10 minutos nada más. No, Doctora, no, no hay ningún María, me problema parece. en esa parte, discúlpeme, estimado Sí, doctor, no hay ningún como le problema. dijo 10 minutos, El yo programa, quedé con el ya, 30 minutos. doctora, a ver, permítame, el programa indica eso, pero si el doctor Guillermo desea tener más minutos, encantado, no hay ningún problema, doctor. Nosotros sabemos, además, acabamos de leer su expertise y estamos seguros que el auditorio y todos los grupos de estudio a través de toda Latinoamérica van a poder o van a desear escucharlo. Así que adelante, doctor, por favor. No, no, mire, es que justamente creo que lo que realmente merece la pena es escuchar a la doctora Guzmán Coveñas. Yo la había consultado antes por ahí, lo que normalmente hago es la extensión que uno tiene y había preparado una presentación un poco más extensa de 10 minutos. Lo Claro. que puedo hacer es acortarla como merece, me parece, la situación, porque la estrella y quien merece ser escuchada en mayor extensión es la doctora Guzmán Coveñas. Así que, nada, primero que nada, gracias, doctora Guzmán, por permitirme hoy estar aquí. Ha sido un honor participar como prologuista de su libro y gracias a la universidad, por supuesto, por dejarme también tener este espacio. Eh, Paso a compartir pantalla. A ver cuál era. Es ahí. Eh, Ahí se está viendo a pantalla completa o se ve únicamente Se está viendo completo, el... estimado maestro. Adelante, por favor. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Bien. Eh, bueno, primero, cuando me ofrece la doctora ser prologuista de esto, yo había estado participando, como bien figura allí dentro de mis antecedentes, como coautor dentro de un libro que hablaba sobre violencia de género y tecnología. Pero la violencia de género no la encaramos en ese momento, en ese libro, junto con el doctor Leguizamón, como la violencia de género en sí, como una cuestión física quizás, sino más bien como la violencia que se llega a través de un fallo muy conocido que hubo aquí en Argentina,
que lo tuvo el doctor Leguizamón como centro, y que fue el fallo de Negri. Natalia de Negri había sido una eh, influencer, de su época influencer, podría decirse, pero en realidad era de estos personajes, de esta gente que sale en la televisión y se hace famoso por estar en televisión sin nada más. Ella, cuando había llegado, se había allanado la casa de Diego Maradona, el futbolista aquí en Argentina, y habían encontrado un jarrón con droga. Eh, en la misma redada donde capturaron ese jarrón con drogas, que después se demostró que no existió, que era toda una trampa que le había tendido el juez que había sido de la causa, detuvieron a dos adolescentes, una de 17 años, otra de 19, que se llamaban Natalia de Negri y Samantha Farhat. Sucedió con el tiempo que, bueno, Natalia de Negri desapareció de la televisión, desapareció del ambiente, y lo que quedó fue, perdón, lo que quedó fue cuando uno entra en YouTube y pone Natalia de Negri, Mauro Viale, que son dos temas, que eran las dos formas de buscarlo, aparecía el nombre de ella. Y ella actualmente reside en Miami, tiene una fundación, ha ganado Emmys por audiolibros, escribe poesía y escribe cuentos, y es una filántropa. Entonces, a raíz de esto, ella empezó a solicitar aquí en el país que se elimine esos videos que la recordaban a ella en una época de su vida que ya no la representa actualmente. Eh, Porque en ese momento ella, insisto, era alguien que era más bien tomado para la broma que en serio. Entonces, ella pedía básicamente decirle a la justicia, miren, ordénenle a YouTube y a Google que borre estos enlaces míos porque yo ya no soy esa persona. Eh, Como antecedente, la señora de Negri utilizó un caso muy reconocido, que fue el primero que se planteó sobre estas cuestiones del derecho al olvido, que fue el caso Costeja. Y es del que yo por ahí me voy a explayar y voy a desarrollar un poquitito más. ¿De qué hablamos cuando hablamos del derecho al olvido? Y hablamos del derecho a que se elimine una información que aparece sobre nosotros y que esa eliminación de la información se convierte en un derecho a nosotros a poder decidir sobre si está bien o está mal que se mantenga nuestro pasado digital. Seguramente son todos muy jóvenes allí, ahí que están escuchando, pero imagínense, yo no soy alguien joven, tengo una buena cantidad de años, y en mi época, por suerte, no había redes sociales. En mi época no había internet directamente, entonces la única forma de que algo quede en la memoria era a través de la foto en soporte papel. Eh, ¿Qué sucede? Yo me pongo a pensar a veces qué hubiera pasado si hubiera quedado registros de mi pasado, registros de mi adolescencia hoy en día. Y es una cuestión que también me planteo a futuro. En esta era donde todo es digital, donde Instagram nos recuerda constantemente, donde han existido los fotologs, donde han existido toda una serie de- de blogs y de plataformas que nos permitían exponernos o mostrarnos parte de nuestra vida, ¿qué va a pasar a futuro con eso? Si ese tipo de información, y yo le pido a ustedes que pongan a pensarse, que pongan a pensar si no consideran que ese tipo de información puede llegar a limitarlos o a eh, mantenerles ciertos recuerdos que ustedes no quieran. No hablemos de las cuestiones más difíciles, como puede llegar a ser, no sé, borracheras o situaciones donde uno pasa vergüenza, sino situaciones cotidianas. Eh, ¿Por qué tenemos que padecer esto de seguir siendo aquel que ya no somos? Yo claramente con 54 años no soy el mismo que cuando tenía 15 años. Claramente no lo soy por una cuestión de kilos, por una cuestión de arrugas, por una cuestión de pelo y por una cuestión de personalidad.
Ya no soy aquel que salía y hacía cualquier cosa, sino soy alguien que está en otra vida prácticamente. Y por ahí eso es lo que me gustaría que ustedes tengan en mente o tengan presente cuando se está hablando de esto del derecho al olvido. En contraposición al derecho al olvido, lo que siempre se ha esgrimido es el derecho a la libertad de prensa o el derecho a la libertad de información. Lo cual, ¿qué es lo que fue la base esencial en el caso de Negri, donde se rechazó el reclamo de la señora de Negri, porque decía que, que el derecho a la información era absoluto. Y yo la verdad, es decir, era absoluto en contra de este derecho personal. O sea que el derecho a la información era general y el derecho a la información, el derecho particular de la persona que esa información se elimine era personal. Entonces, que no tenía mucho sentido mantener esta colisión. Y que había sido una cuestión de cultura general, una cuestión que hace a la cultura pública. Y la verdad es que a mí me cuesta un poquito de trabajo en el fallo ese entender de por qué la Corte Suprema en Argentina dijo esto. Me pareció bastante burdo y me pareció como un muy poco conocimiento de lo que es la cultura digital en estos días. Por ello, bueno, para que tengan presente solamente esto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del derecho al olvido? Y el derecho a que se elimine aquella información que nosotros no queremos que se mantenga sobre nuestro pasado digital. Una definición, bueno, el derecho al olvido puede definirse como la facultad que tiene toda persona de solicitar la cancelación, de solicitar la eliminación, supresión o desindexación de los datos personales que carezcan de una relevancia actual. Y en esto es, por ejemplo, lo que planteaba De Negri. ¿Cuál es la relevancia actual de seguir manteniendo esas imágenes de ella cuando ella ya es otra persona? Lo peligroso y lo cuestionable, me parece, en estos casos, es seguir planteándonos por qué tenemos que pedirle permiso a alguien para determinar qué cosas queremos nosotros que se mantengan online o no. ¿Por qué hay un tercero, hay alguien allá afuera que está decidiendo sobre nosotros, sobre nuestras cosas? Probablemente las relaciones contractuales sean las más específicas en esto, que es, por ejemplo, cuando uno le hace aceptar, 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 cuando se instala una app y empieza a subir fotos, donde nos dice que esas fotos que subimos ya no son de nuestra exclusiva propiedad y pasan a ser de otro. Eh, Esto se lo ha abordado desde el derecho público, el privado y el penal, y hay normas de carácter internacional y fallos como el caso Costeja, ¿no? Que reconocen la posibilidad de decidir sobre el propio pasado digital. Aquí en Argentina, desgraciadamente, no corrió esto. Ahora, ¿de qué se trata básicamente esto? Y constituye que es un fenómeno relativamente nuevo. El caso Costeja es del 2010, o sea, no es tan nuevo, pero sí está empezando a ser más discutido y más analizado ahora. ¿Por qué? Por una cuestión súper lógica. Porque ahora es cuando nos empieza a preocupar todo eso que subimos despreocupadamente. Todo aquello que ustedes hayan subido sin darle importancia, ahora la tienen. Imagínense los chicos de ahora, cuando empiezan a ver cuestiones de TikTok y empiecen dentro de 20, 30 años a ver esos videos de TikTok que han quedado dando vueltas, o ustedes mismos que han subido videos de TikTok y que por ahí lo hicieron porque era divertido, y empiezan a ver cuando pasan los 50 o los 60 que no es tan divertido. Que hay gente que los va a estar mirando de reojo, los va a estar juzgando. Eh, es un fenómeno que permite a la persona que habiendo realizado una conducta lesiva o simplemente una conducta que uno no quiere que se mantenga, pueda pedir la cancelación de esos datos, pueda pedir la eliminación, la supresión, la eliminación de esos datos. Eh, con esto el Estado, al no permitirnos, es una suerte de chantaje también, tal como yo lo pongo allí. ¿Por qué chantaje? Y porque nos están diciendo, miren, o ustedes se cuidan mucho con lo que hacen, o fíjense que nunca más van a poder borrarse de Internet. Y no sé si eso está bien, yo no sé si eso es justo. Eh, si alguno quiere ir contestándome o contándome algo a través de las preguntas, no tengo inconveniente, pero
porque simplemente para ahí también no sentir que estoy hablando solo, pero en esto me pongo a pensar, ¿por qué el Estado, por qué otras personas tienen que decidir sobre aquello que es nuestro? Sinceramente no lo comprendo y me cuesta mucho trabajo desde un análisis filosófico y jurídico entender dónde está la potestad que le estamos dando tan importante a la justicia, al Poder Judicial, a la Judicatura y al Estado en general. El caso Costeja fue un punto de largada en todo esto. Más o menos lo que dice el caso es que la Sala Civil del Tribunal Supremo de España dicta una sentencia que tiene unas repercusiones muy importantes sobre la información pública, que es, hay un demandante, que es Costeja, que le solicita a Google Spain y a Google Inc. que dejaran de mostrar su nombre en la totalidad de los enlaces eh, donde había un escrito de un juzgado de primera instancia, el número 34 de Barcelona, y no quiero estar leyendo porque ustedes ya lo pueden hacer, la idea es que yo les estoy contando cosas. Esto fue en el 2006, donde al lado de su fotografía aparecía referencias o edictos, acá se le dice edictos, que esas publicaciones, que son sobre embargos y remates. ¿Qué pasó? Costeja había tenido una deuda a raíz de un mal momento económico, había contraído una deuda con la Seguridad Social. Esto lo voy a ver, si no me equivoco, en la diapositiva siguiente. Eh, lo que hace Costeja, ese muchacho que ven ahí, ese señor, es Costeja, que nunca se habría imaginado que habría sido tan famoso y que haya tenido semejante impacto y fuerza en estos tiempos. En el caso Costeja con Google, eh, que se inicia en el 2010, y el demandante lo que dice es esto que yo les estaba contando recién. Él, en el año 2006, cae en desgracia económica, se le rematan unos bienes a raíz de la seguridad social, por unas deudas que tienen con el organismo de la seguridad social. Eh, a raíz de estas deudas, a él se lo publica en el medio, en un medio periodístico que llamaba La Vanguardia, periódico de gran alcance y relevancia en España, y allí salieron publicados estos edictos de remate y de embargo hacia su persona. ¿Qué pasó? Para el 2010 él ya había pagado toda su deuda, él ya había explicado y él había cancelado toda esa información. ¿Qué sucedió? Bueno, que los enlaces, que esa información sobre él seguía allí. Y Google, que decía, yo lo único que hago es poner un enlace o un vínculo hacia ese diario, así que al que le tienen que reclamar es al diario. Entonces, Costeja hace una serie de reclamos, entre ellos a la AEDP, a AEPD, que es a la Asociación Española de Protección de Datos, y la Asociación Española de Protección de Datos dice, acá Google, acá en La Vanguardia no tiene nada que ver. Acá La Vanguardia está bien, el diario lo único que hace es publicar un edicto o publicar una solicitud de un organismo público. Acá por ahí los que tienen que eliminar esto es Google. Son estos buscadores que ya deberían dejar de vincularlo. Entonces, en un principio se lo rechaza, eh, Costeja inicia estas acciones, ya les digo, allí por el año 2010, y lo que le está diciendo es, miren, que esté esta información allí sobre mi persona, la cual ya está pagado, ya está todo, ya está, o sea, a mí me está ocasionando un perjuicio personal. La gente que busca mi nombre encuentra o cree que sigo siendo un deudor, y eso por ahí no sé si está tan bueno. Entonces, eh, perdón, estoy leyendo a ver si hay alguna pregunta, no hay nada, bien. Entonces, Costeja lo que dice es, señor juez, mire, yo quisiera que a mí me remuevan de allí, no quiero estar más. Entonces, inicia estas acciones y lo que pide Costeja González, por un lado, que le exigía a La Vanguardia esta eliminación, la AEPD, que es la Agencia Española de Protección de Datos, dice, no, no, La Vanguardia está bien, La Vanguardia lo único que hace es publicar una orden que viene por parte de un juez, perdón, por parte de un organismo público, con respecto a las deudas de él. Así que el diario no está afectado a la libertad de información, que es lo que muchos sostienen en esto. Y a mí me cuesta un poquito de trabajo también entender este derecho a la información, hasta cuándo tenemos que mantenerlo y hasta cuándo tenemos que sostenerlo y soportarlo también.
Es tanta la cantidad de información que existe hoy en día en Internet que a veces uno se pone a pensar, ¿para qué queremos tanto? ¿No? Está bien que uno entra en una línea muy finita con respecto a la libertad de prensa, una línea muy finita con respecto a la libertad de expresión, pero no estamos hablando de cualquier información, estamos hablando únicamente de información nuestra, no estamos hablando de un régimen nazi, no estamos hablando de la Alemania nazi, no estamos hablando de dictadores criminales, estamos hablando de información que ya no tiene relevancia cultural, que no tiene relevancia informativa porque él ya canceló su deuda, entonces, ¿para qué va a seguir estando ello así? Y más después de tanta cantidad de años, si él no ha sido un deudor consuetudinario. Entonces, ¿para qué seguir manteniendo esto? Bueno, en este marco, el señor Costeja González afirmaba que el embargo al que se vio sometido en el día estaba totalmente cancelado. Así que en esto, él ya no era deudor. O sea, el derecho al olvido lo que nos permite es actualizar la información y decir, yo ya no soy ese, yo ya no soy la persona que debía plata, yo ya no soy la persona que era deudor o que le estaba debiendo a la seguridad social y fui embargado, que puede ser tomado casi como algo eh, humillante, degradante, si se quiere. Yo ahora soy otra persona, me recuperé, pude pagar mis deudas, hago frente a la sociedad, soy un hombre de bien. Sin embargo, cuando la gente me busca, sigue encontrando esto. Así que el derecho al olvido, así como lo requiere Costeja González, impacta en esto. ¿Qué es lo que se dijo básicamente en esto? Eh, uy, perdón, ahí está. ¿Qué se dijo? Bueno, la Agencia Española de Protección de Datos consideró que quienes gestionan los motores de búsqueda están sometidos a la normativa en materia de protección de datos. Eh, Hay una ley europea, en la Comunidad Europea, sobre la protección de datos personales, que es básicamente la que se tomó como base para casi toda la legislación latinoamericana, donde se puede pedir la supresión, actualización, rectificación de los datos que hay. Eh, y permitir el acceso a ver qué es lo que dicen esos datos, ¿no? Y junto con ellos, cuando haya algo que no sea incorrecto, es incorrecto pedir, ya les digo, la rectificación, la supresión o la actualización de esos datos. Consideró que estaba facultado, la Agencia Española para la Protección de Datos, consideró que estaba facultada para ordenar a Google, a Inc. y Google Spain, la retirada de estos datos de Costeja González y que se imposibilite el acceso a, a determinada información por parte de los gestores de motores, que no siempre van por el lado de Google, también puede ser Yahoo, también había otro tacto. Pero no en cualquier caso, sino cuando se considere que la localización y difusión puede lesionar derechos fundamentales a la protección de datos y a la dignidad de la persona. Y aquí estábamos hablando de la dignidad de la persona, estamos hablando de alguien que se lo consideraba amoroso. A diferencia por ahí de la legislación del caso de Negri, que les contaba, donde en realidad esta mujer decía, miren, la imagen, porque realmente la imagen que se proyectaba de ella en YouTube, que se proyecta actualmente, porque sigue estando, es muy fuerte, es de alguien totalmente idiotizado, manipulado y dando vergüenza, podría decirse, en los canales de televisión. Ella decía, yo ya no soy, por favor, esa chica de 17 años que cometía esas estupideces y se peleaba en cámara y se agarraba de los pelos con otras mujeres. Eh, ¿Quiénes participaron en este caso Costeja González? El demandante, donde, es más, él decía, miren, yo quiero que este caso no solamente me impacta a mí, impacta a todos mis seres queridos. Yo soy casado, divorciado, vuelto a casar, y le está impactando a mis ex esposas, a mi ex esposa y la actual, porque a ellas se las asocia conmigo. O sea, no es solamente a mí a quien está afectando esta información y por quien yo pido este derecho al olvido o el derecho a la actualización o supresión de la información. El periódico, La Vanguardia, que les estaba contando recién, que estaba al lado de las empresas de motores de búsqueda, aunque en un rol diferente, porque el diario se optó
prevenir, por cuidarlos, y al cuidarlos decir, no, no, bueno, miren, acá ellos se limitaron a publicar información del Ministerio Público, perdón, de la Seguridad Social, pero los buscadores no. Los buscadores están en otro rango y por lo tanto ellos sí se les puede llegar a exigir Estado. Y por otro lado, como decía, el buscabot, que es la contraparte de la empresa demandante. ¿Qué es lo que sostiene el fallo Costejas? Y este fallo articula una serie de conquistas que eran esto de pedir el acceso a bases de datos, ver qué es lo que dicen esas bases de datos, si hay algún tipo de información, pedir la actualización, o pedir que se elimine, o pedir que se rectifique. Y tiene unos matices importantísimos en cuanto a las relaciones interpersonales. Eh, Sabemos que en estos tiempos tecnológicos y digitales, el oro de estos tiempos es la información. Aquello que se sabe de nosotros o que sabemos de los demás es oro en polvo, y que esa información bien analizada, perfilada y tabulada sirve hasta para determinar gobiernos, como ha sido en el caso Cambridge Analytica, donde se utilizó la perfilación de segmentos de la población para vendérselo a políticos y que nos dijeran lo que queremos escuchar. Lo cual fue muy raro porque es lo que normalmente nos pasa, ¿no? Con los políticos. No quiero entrar en esos temas, pero los políticos nos dicen normalmente lo que queremos escuchar o lo que es más lógico escuchar en esto. Pero estas relaciones interpersonales que se ven afectadas porque uno dice, uy, esta información que existe sobre mí la va a ver mi pareja, la va a ver alguien con quien yo quiero hacer un negocio y me está afectando y no me conviene. ¿Cuáles son las alegaciones que hay sobre esto? Bueno, en un resultado que se obtiene tras buscar en un buscador, bajo la expresión compralo Alicante, esto fue en el caso Costeja, ¿no? El caso, ¿cuáles fueron las alegaciones? Bueno, allí se solicitó la eliminación del resultado, que es un anuncio sobre la vivienda entre el término municipal de Santa Pola y Alicante. Allí se hacía referencia a este embargo que les vengo contando, donde hubo cambios de aceptación, incluyendo que cualquier caso no eliminase más de un 2% de los datos históricos, con un carácter general, y un 20% de los artículos en especial. Es decir, esto es lo que se pedía. Bueno, eliminen aunque sea hasta el 2% de los datos históricos, el 20% de los artículos en especial. O sea, eliminen algo de esto que a mí realmente me está pegando y me está eh, perjudicando. Los contraargumentos, bueno, que habría, lo que decía Google Spain y Google Inc. ahí en España, era que había una irrecurrabilidad de las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos. Lo que pasa es que, ¿por qué? Porque decía, la Agencia de Datos dijo, no, no, contra la vanguardia no vaya. Entonces, interpretaba Google Inc. y Google Spain que se estaba yendo o se estaba recurriendo estos argumentos de la agencia española cuando decían que la vanguardia estaba bien publicada, que los artículos que hacen referencia a la vanguardia estaban bien publicados y que al diario no se le podía pedir que elimine eso. Google quería hacerse cargo, quería tomar esto y decir, esto es mío también. No solamente lo dijo por él, lo dice por mí. Pero la agencia española en su fallo, en su resolución donde lo sanciona, dijo, no, no, esperen, ustedes no se pongan el poncho que acá en esta no tienen que tener frío. Ustedes acá lo que tienen que hacer es diferenciar de lo que es una información que ha quedado desactualizada. Distinto es la orden de la vanguardia, donde ellos publican un orden que le viene de la seguridad social eh, española. ¿Cómo terminó? Bueno, se ordenó la baja concentrada en la colisión que existe entre los derechos y principios del derecho al olvido, tales como la posibilidad que uno sea olvidado por generar situaciones injustas, o por ahí no injustas, pero que uno ya no corresponde a nuestra persona. Eh, Se afecta, sin lugar a dudas, derechos como la dignidad, el honor, la intimidad, el ejercicio de las libertades, aquello que nos perjudica nos limita, básicamente. Aquello que nos persigue no nos permite dejar atrás, hacer un paso adelante o cerrar puertas respecto de nuestra vida actual. Y puede llegar a perjudicarnos hasta inclusive psicológicamente, porque nos sentimos limitados, constreñidos, atacados por estas cuestiones. Estoy mirando cómo voy de tiempo.
¿Cuáles son las conclusiones que saco de todo esto? En primer lugar, creo que tendríamos que buscar la forma de tomar el control de nuestra información. Actualmente nuestra información no es nuestra. A mí me causa mucha gracia cuando veo esas publicaciones en Facebook de gente que dice, no autorizo a Facebook a que publique o a que use mis fotos. Yo me lo imagino a Mark Zuckerberg sentado en el sillón diciéndole a la mujer, mi amor, acá don Pedro no me deja mirar las fotos. No, seamos un poco más serios. O sea, las redes sociales todas, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, la que se les ocurra, WhatsApp, todas tienen control sobre nuestra información. Y parece que con esto, bueno, si total no pasa nada, total el tiempo pasa, total yo no lo necesito, total no hago nada malo, no es cuestión de que uno haga algo malo o no, no es cuestión de que esa información eh, nos perjudique actualmente o no, o sea intrascendente. Significa de que nosotros podamos ser dueños de lo nuestro. Significa o implica que nosotros podamos tomar las decisiones que haya que tomar respecto a aquella información o aquellas cuestiones que hacen a nosotros, a nuestra esencia, que nos representan en un momento dado y determinado de la vida, a la cual quizás ya no queremos volver. Sobre eso se trata el derecho al olvido, básicamente. Hay que buscar alternativas donde sea. Ahora con inteligencia artificial, ustedes saben que si uno busca en determinadas cuestiones, ya Google puede listar resultados que hay en inteligencias artificiales, búsquedas. Las inteligencias artificiales no son privadas y secretas, comparten nuestra información con los buscadores y puede llegar a aparecer allí en esos buscadores cuestiones que uno vaya volcando dentro de la inteligencia artificial. La privacidad no existe casi, la intimidad no existe casi. Para los únicos que puede llegar a existir es en nuestra cabeza, en nuestra fantasía, pidiendo o buscando algún tipo de desconexión que cada vez es más difícil. Y por último, como gran conclusión, es imperioso hacerse del libro de la doctora Guzmán, porque en él van a poder encontrar una serie de debates éticos y filosóficos respecto del derecho al olvido en esta era digital que nos acompaña. Muchísimas gracias, espero no haber hablado demasiado rápido y que se haya entendido algo de lo que he querido comentarles. Muy bien, muchísimas gracias a usted, estimado doctor Guillermo Zamora, por esta importante participación, que si bien está llena de información de carácter, sobre todo de las nuevas tecnologías, llamadas también tecnologías disruptivas, tiene un sentido muy agudo de las contraposiciones que existen en la recepción de las libertades fundamentales, como usted bien lo ha indicado, sobre todo en lo que se refiere a la información, a la privacidad y el respeto también a lo que podría considerarse como el núcleo, inclusive de información familiar o muy privada. Nosotros le agradecemos sobremanera porque también cuando estuvimos en la presentación, le comento, doctor Guillermo, en la presentación física de este libro, hace unas semanas en el Colegio de Abogados del Callao, una presentación exitosa que tuvo la doctora María Pilar Guzmán, con prensa, con muchos exalumnos, con mucha gente que la quiere porque es una maestra de gran trayectoria académica y además colaboradora muy frecuente de la Academia Internacional. Pues le comento que en esa presentación, cuando siempre se escucha la palabra filosofía, uno se abstrae, piensa que las cuestiones son, están en el plano totalmente subjetivo, ¿no? Carentes de algo concreto, de algo tácito, algo, perdón, algo concreto y algo real y palpable. Sin embargo, con la exposición de usted, doctora, ha quedado muy en claro que este libro tiene esa función, ¿no? Si bien es cierto, recoge la parte reflexiva que tiene que tener todo ser humano para poder llevar a cabo pues una actividad no solamente profesional, sino también inclusive desde el punto de vista humanístico, coherente. Es importante cómo usted ha aterrizado y ha mencionado inclusive una casuística, que es un caso emblemático, que acá en los grupos internos le comento, el CIDE tiene presencialmente países en los cuales, bueno, así como usted, maestros de la calidad suya, pues intercambian opiniones en temas siempre de vanguardia como el que usted trata.
y nos indican internamente, están un poco inquietos porque desean saber un poco más de de este caso, por ejemplo, y también de sus comentarios, ¿no? Y su perspectiva. Esperemos que a través de la doctora, de nuestra querida maestra, la doctora María Pilar Guzmán Coveñas, podamos tener algo más de usted, doctor, algunos más materiales, para que a su vez sea compartido con toda la comunidad jurídica internacional. Y justamente y en virtud de esta excelente participación, ya estos aplausos virtuales y también en todos los grupos, pues nuestra institución le ha preparado este reconocimiento. Todas las organizaciones, instituciones que avalan académicamente ese certamen y que son mucho más, sino que Una sobre... aclaración, disculpe. Soy Manuel, no Samuel. Ah, perfecto, Guillermo doctor. Manuel. Vamos a corregirlo Bueno, esto. maravilloso, Lo, le co- lo agradezco re- infinitamente. corregimos inmediatamente y se lo vamos a hacer llegar, doctor, oportunamente a través de la doctora María del Pilar. Si usted Le de todas agradezco. maneras vamos a darle lectura y luego hacerle la corrección en nombre principalmente de la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, la Universidad Técnica de Machala en Ecuador, el Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores en Nicaragua, el Observatorio Jurídico en el Santo Domingo, República Dominicana, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, otorgan el presente reconocimiento al doctor Guillermo Zamora por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Taller Internacional en Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Administrativo, Psicología y otras áreas en el capítulo de aportes filosóficos en jurisprudencia constitucional en la era digital, impartido el día de hoy, estamos viernes 19 de septiembre de 2025 y signado por las autoridades de las instituciones mencionadas. Muchísimas gracias, estimado maestro. Vamos a hacer la corrección definitivamente del reconocimiento y se lo vamos a hacer llegar con mucho aprecio, con mucha estima, esperando que no sea pues la última vez que podamos tener estos grandes aportes que usted nos está trayendo el día de hoy. Le agradezco infinitamente el reconocimiento, la verdad, para mí me honra y me enorgullece muchísimo. Les cuento que yo soy del sur de Argentina, soy de la Patagonia, vivo unos 1.600 kilómetros al sur de Buenos Aires. Estoy allá abajo, en un lugarcito cerca de esa Península Valdés, sobre el lado Atlántico, muy, muy abajo, y para mí poder, desde aquí, desde el sur de la Argentina, tan lejos, poder estar con ustedes conversando y que me permitan extenderle alguno de mis pensamientos me enorgullece. Y quería, si me permite, una sola cosita, por favor, le robo un minuto a la doctora, con respecto a esto de la filosofía, la importancia del libro de la doctora, hay tres, cuatro filósofos fundamentales que son de la antigua Grecia y que uno dice, esto es totalmente fuera de lugar, ya pasaron o no pueden aplicarse. Y no hay nadie más que ellos aplicables a nuestro derecho actual, que es Heráclito, que él nos decía que todo cambia y todo fluye. ¿Hay algo que cambie más y que fluya más que la tecnología hoy en día? Que cada meses estamos descubriendo cosas nuevas como la inteligencia artificial y las diferentes variables, las cosas que se van haciendo. Heráclito me parece que está hablando de esta era actual. El otro es Protágoras, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Hoy por hoy, el derecho al olvido va a ser lo que nosotros querramos que sea. La inteligencia artificial va a ser lo que nosotros querramos que sea. Eh, por último, Calicles, que era un invento de Platón, o que Platón lo usaba para decir todas aquellas cosas que no eran políticamente correctos, Platón decía que las leyes naturales, las leyes del hombre son antinaturales, porque las leyes del hombre estaban creadas por las masas. Entonces y en la naturaleza las leyes las impone el más fuerte. Hoy por hoy las masas nos van imponiendo criterios que uno a veces está en desacuerdo, pero son los que van marcando la pauta. Así que yo creo que la filosofía, o por lo menos algunos de estos filósofos, están más vigentes que nunca, y libros como estos son extremadamente necesarios para poder comprender de qué estos fenómenos nuevos estamos hablando. Perfecto, doctor. Una última acotación en la cual estamos coincidiendo al 100%. Fue también parte de las intervenciones en la presentación presencial, ¿no? Y como lo estábamos indicando, el carácter reflexivo que no se debe perder en el ser humano y que justamente nos puede llevar a ser el contrapeso ideal para tener no solamente a bien incorporarlas a estas nuevas tecnologías, sino también darle un sentido crítico de las mismas y no dejar de envolvernos seguro por ellas, ¿no? Y entendemos perfectamente este sentido, estimado maestro.
Un gran abrazo de parte de todo el pueblo peruano para usted. Usted sabe que a Argentina se le quiere, se le respeta y se le aprecia mucho. Somos casi, casi un mismo pueblo y así toda nuestra Latinoamérica siempre unida en virtud, en esta oportunidad, a la Academia Internacional. Muchísimas gracias, estimado maestro. Le mandamos un fuerte abrazo desde acá y le pedimos por favor que nos acompañe para seguir con el programa, pues ya ¿Cómo tenemos la no? grata presencia de nuestra siguiente participante. Nos estamos refiriendo, si ustedes nos permiten, a la doctora Jessica Liliana Morán López. Ella es de Guatemala, es maestra en Derecho Penal, juez en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente. Es abogada y notaria y se desempeñó como juez de paz con competencia en niñez en riesgo y adolescentes en conflicto con la ley penal. Le damos la cordial bienvenida y el uso de la palabra a la doctora Jessica Liliana Morán López. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Walter. Muy buenas tardes, muy buenas noches para cada uno de los presentes en línea, ¿verdad? Quiero agradecerles principalmente a Dios la oportunidad que me da de poder compartir en este espacio, a la doctora María del Pilar Guzmán Coveñas, que realmente tuve la oportunidad y el honor de conocer personalmente en República Dominicana, una gran amiga de la cual pues tengo toda mi admiración y respeto hacia ella y sobre todo por haberme invitado a compartir parte de su libro, el cual pues está dando a conocer a nivel internacional en este espacio. Gracias, doctor Walter, por seguir fortaleciendo la academia y realmente me siento muy honrada porque todos los días sigo aprendiendo algo nuevo. La vida es un aprendizaje y pues realmente en cuanto a el libro, ¿verdad? De la doctora, en cuanto a los aportes filosóficos, literarios, en jurisprudencia constitucional en la era digital, especialmente en cuanto al derecho al olvido, pues muy específicamente y ampliamente el doctor que me antecedió, Guillermo Zamora, al cual mando un saludo cordial desde Guatemala, pues nos amplió, ¿verdad? Realmente cuál es el significado, el porqué del derecho al olvido, que realmente en Guatemala quiero decirles que no lo tenemos regulado y que pues únicamente, ¿verdad? Tenemos regulado, como lo habla la doctora María del Pilar, lo de la habeas data en nuestra legislación con el decreto 57-2008, ley del acuerdo del acceso a la información pública, el cual en este pues se conoce, se rectifica o se suprime información de personal de entidades públicas, archivos y registros públicos de las personas. Y que pues también tenemos en el artículo 31 el acceso a archivos y registros estatales que lo tenemos regulado en nuestra Constitución. En ese sentido, pues, de lo que he leído, ¿verdad?, del libro de la autora, pues se hace ver específicamente que el derecho al olvido es llamado también o denominado derecho al recuerdo y que pues este derecho es tratar de borrar información personal que se encuentra en las redes sociales, en las plataformas como Google, en cuanto al honor, a la intimidad, a la indemnidad de las personas, a la dignidad de las personas, y que realmente pues es muy importante para mí como juzgadora en el ámbito en el que me encuentro, puesto que conocemos muchos delitos en cuanto al honor, el cual pues está muy relacionado, pero específicamente este derecho al olvido puede ser un aporte y es un tesoro realmente, ¿verdad? Este libro del cual puedo obtener jurisprudencia y todos los que lo puedan obtener también pueden obtener esa jurisprudencia, el cual pueda servir en los casos, en cada caso concreto que se conozca en los órganos jurisdiccionales del organismo judicial de todos los países. En ese sentido, pues continuando, pues hago ver, ¿verdad?, de que de la lectura del libro, la doctora indicaba que la Veda Data pues tuvo una modificación y que dejó por un lado el derecho a la imagen, el honor y la buena reputación, y que en ese sentido pues el derecho al olvido puede ser un procedimiento más ágil, un procedimiento acelerado, a diferencia de la vía data que puede ser un proceso más lento. En ese sentido, también existen varias clases de derecho al olvido que es muy importante que tengamos en cuenta, como lo es el derecho penal, el derecho financiero,
el derecho al olvido digital, el derecho oncológico, el derecho hereditario, y que pues específicamente ese derecho penal es el que podemos aplicar, ¿verdad?, en los órganos jurisdiccionales, en el cual se cancelan los datos del penado una vez cumplida su pena y el pago de la reparación civil para la reinserción del penado a la sociedad. Y pues de ello pues hablaba nuestro antecesor en cuanto a esa también, esa jurisprudencia que del caso Coveñas, Mario Coveñas versus Google, y que pues el derecho al olvido tuvo su origen en Europa y en esa jurisprudencia que nos puede servir. En tal sentido, él decía, ¿verdad?, de que él ya había limpiado y había terminado su proceso, pero sin embargo seguía esa información en los medios digitales y en aras de poder deudor consuetudinario, ¿verdad? Explicaba él. Entonces, ese derecho al olvido, pues es importante poderlo aplicar en este tipo de casos y casos similares que se nos pongan en nuestra judicatura, y siempre y cuando cada caso concreto, pues obviamente deba ser analizado desde la perspectiva de los requisitos que mencionaba también la doctora María Pilar en su libro, como son esos requisitos en cuanto a la accesibilidad a la información, el tiempo, información inexacta, irrelevante o falsa, información solo de interés del titular, no ser personaje público, la afectación, y podemos agregar uno más que encontramos en la legislación de Latinoamérica, la realidad que haya cesado, sobreseído, archivado a tal hecho. En tal sentido, pues también yo tuve el honor, ¿verdad?, de poderla escuchar personalmente en República Dominicana, y en ese sentido, pues, ella también nos hablaba, ¿verdad?, que en cuanto al tiempo que ella menciona en su libro, es importante hacer ver que ha sido un hecho del pasado y que pues también ese hecho haya tenido unos 10 a 15 años anteriores, ¿verdad?, como parte de los requisitos para poder analizar y que pueda proceder en un momento dado este tipo de casos en un órgano jurisdiccional, que permanezca en Internet por ese plazo, que sea una persona civil y que también exista un daño que no le permita continuar con su proyecto de vida, que le cause un daño moral, emocional, económico y otros daños emergentes, y que pues también, ¿verdad?, en su libro hace mención, ¿verdad?, que esto tiene mucha interrelación con varios principios, como lo es el principio del no bis in idem, ¿verdad?, que también ella mencionaba en su libro el no ser juzgado doblemente o dos veces por el mismo hecho, en el sentido tanto judicial como moral. Asimismo, con el principio de presunción de inocencia, así como también el principio penitenciario de reinserción del sentenciado. Y que también mencionaba como parte también de los requisitos que en la actualidad pues ya sea una información que se encuentra en los medios digitales que ya no sea cierta, ¿verdad? Como en el caso de Coveñas, que pues ya había él solventado su situación jurídica en los órganos jurisdiccionales. En ese sentido considero también, y ya casi para finalizar, pues que es importante que analicemos esta teoría y el derecho al olvido digital, ya que se cruza en un campo de análisis complejo donde se articulan principios como la dignidad humana, la autonomía personal, la responsabilidad individual y los límites del acceso a la información en el entorno digital. En ese sentido, pues considero, ¿verdad?, que nosotros tenemos realmente, como nos dijo nuestro antecesor, un tesoro, ¿verdad?, que es nuestra información y que debemos realmente de cuidar y debemos realmente de, en cada país poder realmente establecer esas leyes o esos filtros, ¿verdad?, que realmente limiten a la tecnología y que puedan dañar en un momento dado nuestros datos personales digitales. En ese sentido, también me procuré analizar lo que es también como un derecho fundamental que decía la doctora Coveñas,
y que pues, que sin embargo no está así regulado en nuestra legislación guatemalteca, pero que en nuestro artículo 44 constitucional establece derechos inherentes a la persona humana. Y siendo este también, ¿verdad? Siendo esta parte de la información como un derecho inherente a la persona humana, pues tenemos también que tomar esa jurisprudencia tanto nacional e internacional que pudiera en un momento dado aplicarse, ¿verdad? En Guatemala, si así se considera oportuno al analizar cada caso en concreto. Por lo cual no me queda más que felicitar a la doctora María del Pilar Guzmán Coveña de este tesoro, ¿verdad? De este tesoro que acaba de crear y que pues insto a todos a que lo puedan obtener porque realmente es un aporte muy importante para todos nosotros que trabajamos como funcionarios públicos en aras de aplicar la justicia pronta y cumplida. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo para todos los aquí presentes. Muchísimas gracias a usted, estimada doctora Jessica Liliana Morán López. Importante también sus aportes, usted como jueza y aplicando en sí, bueno, todo lo que nosotros siempre tenemos a bien debatir, de alguna manera también compartir, ¿no? Los conocimientos en forma seguro teórica, pues usted está en el campo y además en una función muy delicada, por lo que también su opinión es muy importante para nosotros, para todo, seguro para todo el auditorio virtual y también para todas las personas que van a poder revisar a través del canal de YouTube de CIDET pues estas réplicas que va a tener seguro este importante evento que nos convoca el día de hoy, el día viernes 19, un día pues un poco ya casi próximo a fin de semana, donde muchos están seguro ya próximos a hacer planes de diversión. Sin embargo, yo los felicito porque esto demuestra que ustedes están conectados y siempre compartiendo los conocimientos que nos brindan esos grandes maestros y maestras internacionales. La doctora Jessica Eliana Morán López, tuvimos oportunidad también de compartir Congreso Internacional presencial y además pasantía en México y en Guatemala, y seguro vamos, perdón, en República Dominicana, y seguro que vamos a seguir compartiendo porque esta verticalidad también de lo virtual nos conlleva luego a tener esa interacción, a querer, a desear conocernos personalmente y lógicamente pues el cara a cara, el face to face, como se le llama, es irreemplazable, ¿no? Y terminamos de consolidar estas grandes relaciones que tenemos con la doctora María del Pilar Guzmán. Como ven, acá veo también amigos también que han estado con nosotros en México, en República Dominicana, señores jueces, magistrados del organismo judicial de Guatemala, vemos de México también, dicho sea de paso, de Perú. Así que esperamos pues volvernos a encontrar nuevamente, estimada doctora Jessica Liliana Morán López. Y justamente en virtud de sus aportes, doctora, nosotros hemos preparado también, o mejor dicho, las instituciones que avalan académicamente este certamen, un reconocimiento para hacérselo llegar hasta Guatemala con mucho aprecio, en nombre del Instituto de Relaciones Internacionales, de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, de la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, CIDET, del Observatorio Jurídico en Santo Domingo, en República Dominicana, de la Universidad Técnica Machala en Ecuador, del Colegio de Abogados El Oro en Ecuador y del Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores en Nicaragua, otorga el presente reconocimiento a la doctora Jessica Liliana Morán López por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Taller Internacional en Derecho Constitucional, Penal, Administrativo, en el capítulo de aportes filosóficos en jurisprudencia constitucional en la era digital, impartido el día de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025. Doctora, le hacemos llegar con mucho aprecio y cariño este reconocimiento y esperamos seguir contando con su valiosa participación. Gracias a todos, bendiciones. Muy bien, doctora Jessica Liliana, doctor también Guillermo Zamora, les pedimos que pues por favor enseñen sus cámaras y a todos también nuestros amigos que están con nosotros presentes a través de esta plataforma Zoom y también a través de todos los medios virtuales de CIDET y también del canal de YouTube, pues ha llegado la hora de poder presentar a nuestra ponente de fondo. Nos estamos refiriendo a la grata presencia de la doctora María Pilar Guzmán Coveñas, doctora honoris causa. Además, es una reconocida catedrática con una larga trayectoria en diversos centros de estudios del Perú. Además, es conferencista nacional e internacional
y autora de múltiples ensayos y además de esta obra que nos convoca el día de hoy, aportes filosóficos y literarios a la jurisprudencia constitucional en la era de la inteligencia artificial. Le damos la cordial bienvenida al uso de la palabra a la doctora María del Pilar Guzmán Coveñas. Adelante, maestra. Muy buenas noches a todos ustedes, estimados amigos, colegas, maestros que forman parte de este grupo académico interesados en la investigación y en esta tribuna valiosa donde a través del doctor Walter Ceballos podemos seguir investigando y sobre todo tener un espacio para difundir nuestros intereses. Llegó la hora y la hora de, estoy muy agradecida porque mis antecesores, tanto el doctor Guillermo Zamora como presidente de la red, que has formado también parte de este proyecto, tiene el libro, cuenta con la introducción de él, al igual que el prologuista, el doctor Martín Leguizamón, que es el abogado del caso que mencionaron. Y también agradecerle a la doctora Jessica Morán por su presencia y por ese cariño generoso. Ella es una mujer que tiene unos hermosos ojos y todo lo ve inmensamente grande y sinceramente el decir tesoro para mí es muy significativo. Y bueno, la palabra tesoro viene de tesauro y recuerdo mis primeros años en la docencia universitaria cuando a mis alumnos en el curso de Derecho Informático había que empezar a entender un idioma que es el idioma de los sistemas y de la informática y que se contradecía un poco y que había un divorcio con el lenguaje jurídico. Entonces hicimos por muchos años crear nuestros tesauros, que significa tesoro en latín, y que no son más que glosas en las cuales los alumnos investigábamos términos y encontrar significados, ¿no? Entonces ya ha avanzado de tal manera que nos ha agarrado de sorpresa, sobre todo al campo jurídico, porque pensábamos que hace 20 años, cuando inicié con la docencia de Derecho Informático, Informática Jurídica, era lo único que iba a aparecer y en la cual el derecho iba a estar presente. Pero, sin embargo, la respuesta es no, porque actualmente la inteligencia artificial juega un papel muy importante. Y nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a quedarnos sin trabajo? No, justamente necesitamos de estos espacios para poder seguir capacitándonos y avanzar. Les voy a hacer brevemente ¿cómo diría? Una pasarela del libro que he publicado con la ayuda de todos ustedes, porque necesitamos también la motivación de los maestros, que han sido los que he mencionado, y también necesitamos de la motivación de los alumnos, porque sin alumnos, maestros, ¿de qué somos, no? Entonces yo agradecerle a todos porque sin ellos, sin ustedes, no podríamos hacer nada, ¿no? Y bueno, acá podemos ver, ¿me confirman si se está compartiendo, por favor? ¿Sí? Sí, sí, correcto, maestra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Agradezco a este flyer tan hermoso, como siempre, esa delicadeza de nuestro líder, el doctor Walter Ceballos, que siempre nos une, es como un gran padre, ¿no? Podríamos decir es el gran padre, el pater family de la inteligencia artificial hoy día. Bien, ayer estuvimos en el Jurado Nacional de Elecciones, esta foto es reciente, y bueno, ¿no? Estuvimos también con la presentación, también estaba dentro del público el doctor Arturo Seminario, que es presidente del Museo del Jurado Nacional de Elecciones, que tuvo a bien invitarnos y permitirme que pueda presentar, entregar estos libros, que su objetivo es difundir una investigación que venimos trabajando. La primera vez que hemos hablado de ese tema ha sido en el año 2015 o creo que es 2018, perdón, cuando la Red de Derecho Informático, presidido por Guillermo Zamora, nos invitó al Congreso en la cual celebraban 10 años de la red. Es decir, estas investigaciones vienen de muchos años atrás. Entonces, decidida, postulé, presenté mi artículo a la revista El Derecho Informático de Argentina y estuve
en Cava, Argentina, llevando esa ponencia que nace de una tesis doctoral. Y como sabemos, decimos, ¿no? Una tesis doctoral, ¿cuál es la diferencia de una tesis de maestría o una tesis de pregrado? Es que nosotros volvemos al inicio. Miren, este es el círculo. Las ciencias empiezan con la filosofía. Se convierten en materias, se convierten en ciencias, son autónomas, pero terminamos nuevamente en lo que somos, en la filosofía. A eso se les ha llamado metodológicamente la epistemología, ¿no? Entonces decimos, ¿qué es la epistemología? La mayoría no la entendemos, y yo se los explico fácilmente, es el límite entre la filosofía y la ciencia. Entonces, por ello, el libro empieza con aportes filosóficos, porque se pretende que el lenguaje sea también un lenguaje sencillo para poder entender. Hace poco me han hablado de una inteligencia artificial muy interesante que está ayudando al estudio jurídico, donde le explica al abogado, y sobre todo para los clientes, de lo sencillo de sus casos, para que en ese lenguaje simple se pueda entender. Muchas veces entender al derecho resulta difícil porque nuestra terminología jurídica es bastante amplia e inclusive incierta, sobre todo en el español que tenemos muchos sinónimos. Y entender a la ciencia de la informática también es un abismo porque hablamos diferentes. Pero lo que todos hemos iniciado es con la filosofía y con la literatura. Todas las carreras las hemos estudiado. Es por ello que ese nombre del aporte filosófico y literario en jurisprudencia, el camino epistemológico, cómo surge, ¿no? Entonces, en esta obra tratamos de dar una respuesta. ¿Qué es el derecho al olvido? Pero explicarlo desde su inicio, desde la primera vez que alguien habló sobre el olvido, desde la época de Platón, desde la época de la Ilíada, y cómo ahora tiene esa palabra olvido un respaldo jurídico, después de la sentencia de Mario Costeja, ¿no? Entonces, esto consideramos que es un aporte innovador y presentarles al doctor Guillermo Zamora, que me ha precedido, que es parte de este libro, gracias por su contribución en la introducción. Y él es, bueno, él es nuestro presidente de la Red de Derecho Informático con sede en Argentina. Y bueno, a él se le preguntó estos puntos muy importantes que considero necesario mencionar porque en base a ellos se trata el tema de dar solución al tema del derecho al olvido, ¿no? Le preguntamos si en verdad las tecnologías han presentado una nueva incursión en derechos. Sí, y nos dice que claro, las tecnologías, Internet, no están regulados. Pero aunque no hay una regulación, existe una ética, existe una aplicación en la cual aplicamos la tecnología sin causar un daño. Y en caso lo hiciéramos, tenemos que indemnizar o resarcir los daños, ¿no? Los datos personales indexados son un riesgo. No siempre los datos deben ser públicos. Hay datos personalísimos, como por ejemplo estar portador de una enfermedad, el haber estado en la cárcel, siempre y cuando se haya cumplido la pena, como mencionó la doctora Morán, hay que darle la oportunidad de resarcirse a la sociedad. Y consideramos el derecho al olvido como un derecho fundamental exacto. Todavía no se menciona en ningún, salvo en la Ley de Protección de Datos de España, pero en otro texto legal no existe. Entonces hay una renuencia de los países occidentales que derivan del common law, del derecho común, derecho romano, en el cual no estamos poniéndonos de acuerdo de regularlo y que es necesario, ¿no? Entonces es un derecho fundamental y tenemos elementos. En sí, el derecho al olvido, en mi investigación he encontrado más de 10 elementos, los cuales todavía no he colocado todos porque no todos tienen un asidero legal, un asidero sociológico o filosófico. Pero los que mencionó la doctora Liliana son justamente los más precisos, ¿no? Entonces vamos a ver aquí también al otro especialista, que es el doctor Martínez Huizamó, el cual también ha participado con el prólogo y a mí me honra muchísimo, siendo de que una persona tan preocupada como él está viendo actualmente el caso Maradona y se ha tomado el tiempo de darse
compartir no solamente su experiencia, porque es el primer abogado en Latinoamérica que reta a Google para aplicar el derecho al olvido. Imagínense, de 2006. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera apelado Google? El primer país en haber aplicado el derecho al olvido en 2014 no hubiera sido España, sino hubiera sido Argentina. Como la causa se está en apelación y no hay una sentencia firme, podríamos decir que todavía no se ha aplicado, no se ha resuelto, pero en primera instancia se ha hecho a través de la firma legal del doctor Leguizamón. Entonces yo agradezco mucho a Guillermo Zamora, a la doctora Jessica Liliana Morán y al doctor Martín Leguizamón y al doctor Walter Ceballos por esta oportunidad y esta ventana. Empezamos. Entonces, esto es una infografía donde el libro se divide en 4 partes importantes. Una introducción en la cual compartimos con el doctor Guillermo Zamora, que es muy importante el libro. Después pasamos al derecho al olvido como una definición, qué es el derecho al olvido, sus fundamentos, sus elementos, casos, el de Mario Costeja. Y pasamos luego a los fundamentos filosóficos y literarios, resaltando algunas figuras muy importantes de la filosofía y de la literatura. Y bueno, vamos a pasar. Acá se inició todo, en España, en la Unión Europea. El que está en la foto no es Mario Costeja. El que está en la foto es el primer caso de eutanasia que fue negado en España y que coincide con la fecha de la publicación del remate de la casa de Mario Costeja, porque él tenía una deuda, esa casa iba a ser en remate. Entonces, 2 hechos aislados, pero tan unidos entre sí, porque por un lado, el derecho a la muerte digna es un derecho moderno que ha sido reconocido en el Perú en el caso de María Ana Estrada, y el caso, y no fue reconocido en España en su momento, pero el caso de Mario Costeja fue reconocido en la Unión Europea y sin embargo en Perú todavía no es reconocido como esperemos que sea, ¿no? Después tenemos también aquí, hablando de filosofía, ¿no? Tenemos al primer filósofo, el cual es Platón, y hemos tomado la interpretación de la famosa caverna de Platón, que está en el libro séptimo de la República, ¿no? Donde él pregunta, ¿qué es el olvido? Entonces, hay una lucha en lo que él denomina la amnesis, el olvido, y la reminiscencia, ¿no? Entonces, estas se enfrentan en el diálogo de la caverna y él menciona algo muy importante del olvido, porque considera que el olvido es la memoria del alma, ¿no? Entonces, el alma, podríamos nosotros pasarnos cualquier cosa en nuestro cuerpo, pero mientras tengamos alma, vamos a recordar, ¿no? Entonces, en este caso, en este diálogo, en la caverna de Platón, considera que hay memorias parciales, ¿no? Y que al nombrar también recordar, hay que recordar lo que ya olvidamos, ¿no? Entonces, también hay una significación muy importante con el río Lete o río Leteo, que está presente en la Divina Comedia, en la cual dentro de los círculos, antes de ir al infierno, ¿no? En el infierno, pasan por una especie de toma de un agua del río Leteo que le da valor para que el alma pase a otra vida sin esa carga emocional que tiene el recordar. Hemos citado a este psicólogo, filósofo, Paul Ricoeur. Excelente apreciación. Creo que es uno de los únicos autores que se han tomado el trabajo de dedicar un libro completo a la memoria, a la historia y al olvido. Él analiza que existe una tensión entre la memoria y el olvido, llamándolo la memoria, el deber memoria, porque prácticamente estamos obligados a acordarnos de las fechas, de los cumpleaños, del aniversario de la pareja. ¿Y cuándo olvidamos? Quizás no olvidamos, sino aplicamos el perdón que está también en la Biblia. Él aborda dos tipos de olvido. El olvido activo, toma la base de Nietzsche,
para el cual el centro del universo era el ser humano y ser digno era parte justamente de vivir con una tranquilidad, una paz, ¿no? Entonces él revela, Paul Ricoeur, que la memoria, podemos tener memoria sin capacidad de olvido. Y a la inversa, podemos tener olvido sin capacidad de memoria. ¿Cómo es eso? Señala que el perder la memoria, el olvidar, no es algo antinatural. Entonces, él señala que hay una inquietud entre el querer olvidar y el querer recordar, como si fuera una colisión de derechos, ¿no? En este sentido, señala también Polivanov que el olvido cumple una función esencial al permitir que los hechos pasados se reconozcan como tales, como que fueron cosas del pasado. Luego encontramos también a Nietzsche, ¿no? En el libro Segunda disertación de la genealogía de la moral de 1887 ya citaba la idea de que el olvido es una condición activa y necesaria para la salud mental. Es necesario olvidar. No podemos ir cargando la mochila, cargando todos esos hechos que en verdad van a ocupar espacio que deberíamos tener libre para nuevas sensaciones, nuevas vivencias. Entonces Nietzsche señala que el olvido no es simplemente la facultad pasiva, sino una facultad activa que nosotros mismos, al olvidar, protegemos la paz mental, ¿no? Entonces él señala que la fuerza de la capacidad del olvido no es una mera vis inertia, o sea, no es algo simplemente por naturaleza, sino que también es una fuerza que nosotros aplicamos para volver activa y más sentido la rigurosidad de poder vivir en paz. Inclusive es una vía curativa, una vis curativa tiene el poder de transformar el pasado en el hombre, no a través del recuerdo de una condena, sino a través de una experiencia y continuar. A esto porque nos dice Nietzsche, tantos recuerdos, existe una saturación histórica en nuestras vivencias, ¿no? Tenemos también a Jürgen Habermas, este filósofo muy estudiado alemán, en el cual señala que para poder un sujeto lograr esa dignidad, y la cual es base y todos los derechos fundamentales, en nuestra Constitución tenemos el número apertus en el artículo 3 que señala que cualquier derecho que viole la dignidad de la persona humana o contrario sensu, todo derecho que para poder ser reconocido como un derecho fundamental tiene que dignificar al ser humano. Es por ello que el derecho al olvido debe ser declarado un derecho fundamental y estar en todas las constituciones. Él señala que la dignidad del sujeto está íntimamente relacionado con su capacidad de autorrepresentarse en un espacio público sin imposiciones. ¿Y cómo nos autorrepresentamos en la sociedad? ¿Cómo nos autorrepresentamos en Internet? Porque van a asociar siempre nuestro nombre con los hechos del pasado, que sin haber pedido y sin poder aplicar el derecho de la autodeterminación informativa, determinar con quién queremos compartir, eso es el problema de Internet y la solución a través del derecho al olvido. José Luis Borges tiene un libro muy interesante. Bueno, dentro de su literatura hay un cuento que se llama Funes el Memorioso, ¿no? Que él escribe, él señala a un personaje pintoresco de un pueblo que después de un accidente pierde la capacidad de olvidar. No puede olvidar nada. Entonces, a través de esa literatura nosotros podemos representar cómo Funes, el memorioso, el personaje, se convierte en un prisionero de su memoria, imposibilitándole pensar con claridad e inclusive sentir, ¿no? Y él, en uno de esos extractos se menciona, pensar es olvidar diferencias, es generalizar. Abstraer en el abarrotado mundo de Funes no hay nada sino detalles casi inmediatos. Entonces, Funes se convierte en un individuo fracasado de una vida sin olvidos, de despertarse un día borrando todo, reseteándose todo para empezar de nuevo, porque esa sobrecarga de recuerdos lo conduce a una situación de infrahumanidad o inhumanidad, ¿no? Luego vemos también que el olvidar es un mecanismo también que se protege, un mecanismo jurídico y que tiene hoy día también un derecho reconocido, así como el derecho a la verdad, que podríamos decir que es la antítesis
del derecho al olvido, ¿no? Porque recordemos a estos museos del horror como existe en Paraguay, o la estatua del ángel del ojo que llora, y el muro, ¿no? de Berlín, son monumentos hechos que siempre van a estar allí, materiales, y que siempre van a traer un recuerdo que no lo podemos evitar. Entonces también la verdad es un derecho que se pone al derecho al olvido, pero para eso existe un término medio que es la reconciliación. Recordemos todos esos años que vivimos después de la dictadura, en el cual hubo una reconciliación, ¿no? Entre el pueblo a perdonar y al saber la verdad dónde estaban sus familiares. Y llegamos a Milan Kundera, que en este libro, que se llama La insoportable levedad del ser, señala en una reflexión entre olvidar y construir una identidad. ¿Cómo construimos nuestra identidad? Si todo lo que existe en Internet es negativo a nosotros y no lo podemos borrar, como el caso de María Belén, ¿no? Entonces, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Eso está señalado en una de las páginas de este hermoso libro que recomendamos. Y vamos a la filosofía. No, antes de la filosofía vamos a entrar a la Ilíada, ¿no? Entonces, la Odisea de Homero señala varios capítulos, entre los cantos del libro 9 al libro 12, cómo era necesario que Ulises, al naufragar, estaba tenso, estaba lleno de conflictos en esa lucha, que llega a una isla y pierde la memoria. Y esos años para él fueron años en los cuales se permitió repotenciarse, volver a sanar y volver a su objetivo. Es por eso que en este episodio, ¿no? En el canto noveno, él comienza a mencionar algunos también, no menciona el río Leteo, sino menciona a la fruta del loto. Es decir, que este término leteo, loto, va relacionado con el olvido, en cual dice es una fruta que induce al olvido del hogar y del deber. Ulises es consciente del peligro, rescata y les prohíbe a todos volver a probar esa fruta del olvido permanente. Entonces, si analizamos y pasamos al campo jurídico, analizamos nuestra base jurídica, en el caso del Perú encontramos 5 tipos de olvidos, que están ya desde hace mucho tiempo, pero no nos habíamos dado cuenta, como por ejemplo el cancelar los antecedentes penales era un tipo de derecho de olvido penal, porque el que pagó su pena se reinserta a la sociedad, y ahí están las bases jurídicas del lado de aquí. Luego tenemos el olvido financiero, que es el borrado de las deudas, ¿sí o no? Pagamos nuestra deuda, ¿qué hacemos? Vamos a Infocor, nos dan nuestra hojita que no debemos nada y empezamos de nuevo. Tenemos el olvido digital o el derecho digital que surge en España en 2014, caso Mario Costeja. Tenemos ya aprobado en Perú el olvido oncológico, que es muy importante porque permite a estas personas que sufrieron de cáncer el poder empezar una nueva vida sin ese pasado, y sobre todo poder acceder a créditos. Porque qué empresa empieza, la empresa crediticia le pide su historia y ve que tenía cáncer, no le quieren dar crédito. Entonces, si ya se sanó y ya pasó cierto tiempo, se debe aplicar el derecho al olvido oncológico, que surge en Chile. Y tenemos también el olvido hereditario, que está presente en otros países como México, que permite a los herederos y legatarios borrar la información del causante, del que falleció. E inclusive en su normatividad, ellos hasta señalan que el Internet y la imagen digital es un bien preciado. Es un bien preciado porque es nuestra identidad digital. Y bueno, estas normas son las normas que están en Perú, y parte de la investigación fue acomodar todas estas normas, así como una vez, y permítame, discúlpeme, no quiero, ni siquiera podría ser capaz de ser similar al doctor Hans Kelsen, ¿no? Sino que simplemente tomo su teoría del ordenamiento de las normas de manera, colocando en la parte superior lo más fundamental y en la base lo más común, ¿no? Para poder demostrar cómo el derecho al olvido se encuentra en la cúspide de esta pirámide
por lo cual, como atañe a toda la humanidad, es un derecho humano y que por ende la normatividad peruana constitucional, al no considerarlo dentro de la Constitución, le quita esa fundamentalidad que tiene este derecho al olvido como un derecho necesario para vivir el propósito en este proyecto de vida. Sin embargo, damos una solución con este ordenamiento piramidal, colocando en la parte superior lo más importante y en la parte, todas son normas que vimos aquí que regulan los datos, los datos privados, la autonomía de compartir, que son derechos de la información de nuestras personas, ¿no? De nosotros. Entonces, la solución que hemos planteado a través de esta pirámide es que quizás un organismo internacional pueda, una convención internacional en algún momento pueda reconocer el derecho al olvido, como lo han hecho otras convenciones de los derechos del hombre ciudadano, de las convenciones de protección del niño, de la mujer, y puedan los estados tomar conciencia de regularlo como un derecho fundamental. Pero mientras no lo haga, el numerus apertus en el artículo 3 lo acepta tácitamente. Y bueno, vamos a terminar con el análisis del caso de Miguel Arévalo versus Google, que es el caso acá en Perú, en el cual allí está, el problema era la publicación de los antecedentes penales que vulneraba su autodeterminación informativa. Pero ¿qué sucede? En este caso, Miguel Arévalo demanda a Google porque a través de, y también a otros diarios como El Comercio, La República, Ojo, para aplicar el derecho al olvido, porque estas publicaciones incluían reportajes basados en investigaciones oficiales y ellos alegaron que esto debería declararse, pues, olvidarse, ¿no? Entonces, por ello solicita a Google la eliminación y también de los medios peruanos, ¿no? Posteriormente, las pruebas fueron documentos, actas, cartas notariales, en las cuales estaban basadas sus investigaciones e inclusive habían reportajes que habían mencionado de esta investigación sobre presuntos actos de narcotráfico y terrorismo. Él fue absuelto de esa acusación, por eso él solicitó el derecho al olvido y surge un problema jurídico, si era procedente ordenar el retiro de los contenidos digitales bajo el derecho al olvido. Hubiera sido la primera vez que se aplicara el derecho al olvido en Perú y quizás en toda Latinoamérica. ¿O debe prevalecer el honor sobre la libertad de la información en estos asuntos de interés público? Entonces aquí hablamos de una colisión. Por una parte, el derecho a la información y por otra parte, el derecho al olvido o derecho a la protección de la persona. Entonces, ¿qué decidió? Se reconoce el derecho al olvido como parte de la autodeterminación informativa, pero no como un derecho absoluto y que debe armonizarse con el derecho a la libertad de información. Entonces, la Corte exige una proporcionalidad necesaria para restringir el derecho a informar y frente a la gravedad del delito, justificando la difusión pública. Entonces, ¿qué se ha logrado con estos casos? Si bien no se borra la información, no se desindexa del Google, como es la base del derecho al olvido, sin embargo, en unos casos se ha encriptado esa información para quien necesite esa información en un futuro pueda accederlo, obviamente, con una vía judicial que permita la exposición de esa información. Por último, nuestro libro, en conclusión, señala que el derecho no debe aislarse de la filosofía ni la literatura, es una obra integral, donde integramos filosofía, derecho y literatura, y hay una problemática que quiero yo compartir brevemente con ustedes, porque lo mencionó el doctor Guillermo Zamora. Actualmente la inteligencia artificial nos está jugando una mala pasada. La inteligencia artificial generativa está trayendo con facilidad, con acceso, sin medir el daño que pueda causar al honor, a la privacidad, a la identidad del ser humano. Actualmente podemos ver en lugares como TikTok cómo se promocionan inteligencias artificiales que son capaces de demostrar tu vida privada, si tienes antecedentes, todo lo que hiciste en Internet, porque todo se guarda. Se desindexa, Google desindexará
por orden judicial de una corte lo que está en Internet, pero no se borra. ¿Y qué sucede con la inteligencia artificial? Utilicé aquí a la inteligencia artificial y le pregunté, porque en la versión que salió el jueves 8 de agosto, la nueva versión del ChatGPT 5, hay una cláusula en las cuales nos dice, nos advierte que en caso de que un tribunal necesitara nuestra información que utilizamos en ChatGPT, los van a entregar, la van a entregar, porque ChatGPT no se quiere causar, ni no se quiere hacer problemas. Entonces, todo lo que hoy en adelante, a partir del 8 de agosto, se va a exponer, lo anterior no. Pero, sin embargo, este registro va a quedar latente. Ustedes entren a su ChatGPT que tienen en su computador, van a encontrar todo el historial. Así que en algún momento el ChatGPT también va a ser usado como medio probatorio porque ya la norma lo ha permitido. Entonces le pregunté al ChatGPT, y con esto termino, si bien cuando queremos aplicar el derecho al olvido, la resolución en la cual se aplica el derecho al olvido se la hacemos llegar mediante un parte o un informe a Google. Él lo va a desindexar. Pero ¿qué sucede con el ChatGPT? Y le pregunté, ChatGPT, si recibes una orden judicial en la cual te prohíben mencionar la historia de alguien o algún hecho de alguna persona, ¿lo cumplirías? Y esto fue lo que me respondió. Dime, ChatGPT 5, ¿estás obligado a cumplir una orden judicial? En el siguiente caso hemos solicitado que ChatGPT nos conteste. ¿Estás en la obligación de cumplir una orden judicial? Como ChatGPT, si un juez emite una orden judicial y válida, y esta se dirige a OpenAI, la empresa que me desarrolla y opera, OpenAI estaría legalmente a cumplirla, siempre que la orden sea legítima, esté emitida por la autoridad competente y cumpla con los procedimientos legales. Esto puede incluir, por ejemplo, restricción de acceso a cierta información, no procesar o responder sobre determinados temas o personas, anonimizar los datos. El cumplimiento no depende de mi voluntad, nos dice ChatGPT, sino la infraestructura y políticas legales que rigen a OpenAI. Por ignorar una orden judicial podría implicar sanciones legales. Entonces, ¿qué sucede ahora? ChatGPT es un medio probatorio, ChatGPT se ha convertido en una fuente de... Voy a dejar de compartir. ¿Cómo dejo de compartir? Por favor, ya. Quiero dejar de compartir. Si el doctor Walter podría ayudarme para dejar de compartir, ¿sí? Ya no quiero seguir compartiendo, ya terminamos la exposición. Muy bien, si no, voy a tener que minimizar todo y van a ver todo, 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 todo. Ahí está el libro. Por favor, acá, ¿cómo hacemos? Stop. Ya casi lo encontré. Entonces, estimados amigos, colegas, les agradezco mucho por esta atención. Es un tema bastante largo y tedioso que necesitaríamos quizás semanas para poder concluirlo, pero les espero haber sido clara, precisa y concisa en las investigaciones que se vienen haciendo con el derecho al olvido y agradecerle una vez más por esta tribuna y el reconocimiento de ustedes, que viniendo de especialistas, para mí es muy gratificante sobre la publicación de este libro, Derecho al Olvido en la Era Digital. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a usted, estimada maestra, doctora María del Pilar Guzmán Coveñas. Desde acá usted está viendo que están aplaudiéndola virtualmente, digitalmente, desde todos los países. Nosotros reconocemos además su gran trayectoria, doctora, en la parte de la enseñanza, en el compromiso educativo con la Academia Internacional. Y es por eso que nosotros siempre, y contará siempre con el apoyo y el aporte mínimamente en lo que podamos, doctora, y en todo, de todo corazón de la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, CIDET, asimismo también del grupo de maestros y maestras internacionales, que son un promedio de 500 maestros catedráticos de 20 países, que conforman también esta fuerza que aporta a la Academia Internacional, a la cultura jurídica y a la cultura en general, por supuesto, como también lo ha demostrado usted con su obra, que desde el derecho, desde las ciencias jurídicas, trasvasa e interviene en otros campos, que es importante además considerarlos, ya que estos mismos subsumen y colaboran también para que estas teorías, estas investigaciones que realizan
pues tengan los conceptos que sean más coherentes, más completos, ¿no? Más cercanos a lo que todos buscamos, que es la verdad. Estimada maestra, y justamente en virtud a esta excelente participación, a nosotros nos queda agradecerle, a lo mismo también que al doctor Guillermo Zamora y a la jueza, a la doctora Jessica Liliana Morán López, esta importante participación y justamente lo tenemos reflejado en el cariño que todo el auditorio virtual y además también en todas las redes de CIDET y seguro en todas las repeticiones que tendrá esta transmisión, pues le van a seguro a usted otorgar. Em, Entre las instituciones que avalan académicamente este certamen, como es el Observatorio Jurídico de Santo Domingo, República Dominicana, la Corporación Internacional de Escuela de Derecho y Gestión Pública, CIDET, la Universidad Técnica de Machala, el Colegio de Abogados del Oro en Ecuador, el Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores en Nicaragua y el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, otorgan el presente reconocimiento a la doctora María del Pilar Guzmán Coveñas por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Taller Internacional en Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Administrativo, en el capítulo de aportes filosóficos en jurisprudencia constitucional en la era digital, que es justamente el nombre de su reciente obra. Muchas felicidades para usted, doctora, muchas felicitaciones. Le reiteramos nuestro agradecimiento y le dejamos para que usted de repente brinde algunas últimas apreciaciones. Adelante, por favor. Sí, estimados colegas, y también veo a estudiantes de Derecho, les agradezco que estén participando porque el derecho tiene un decálogo muy importante que es el decálogo del abogado de Couture y nos dice que el derecho avanza constantemente con la tecnología. Bueno, el derecho avanza constantemente, ¿no? Entonces, si analizamos ello, decimos que la tecnología avanza de tal manera que ya en el derecho tenemos que entenderlo, tenemos que aplicarlo como una herramienta también. Entonces, quien menos estudia será cada vez menos abogado y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso es necesario estudiantes, abogados, todos trabajar en lo que es el avance tecnológico, estar empapados y justamente lugares como estas tribunas son las que nos facilitan. Muchas gracias a todos ustedes y ya estaré compartiendo la diapositiva con el doctor Walter para que puedan ustedes seguir también investigando o se motiven a investigar sobre estos temas. Hasta Muchis- una pronta oportunidad. Muchísimas gracias, estimada maestra. Ese material seguro que se va a hacer, se va a aquilatar, se va a recibir con mucho cariño, con mucho aprecio y sobre todo brindarle la oportunidad a los demás amigos, participantes, que puedan tener también este tema tan interesante que usted nos trae en su obra, estimada maestra. Nosotros, antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes la invitación para que pues nos acompañen en la siguiente fecha de este evento que hemos intitulado pues Foros Taller Internacional en diferentes áreas del derecho, cuando el día lunes 22 de septiembre tengamos desde Guatemala la presencia de la destacada jurista, magistrada del organismo judicial de Guatemala, la doctora Carol Desiree Vázquez, quien también tocará el tema de la capacidad de culpabilidad, que es también precisamente el título de su reciente obra. Así que los esperamos el día 22, este lunes nada más, faltan pocos días, y también además invitarlos a el siguiente curso que ya se está vislumbrando como pues por la cantidad de personas interesadas, como algo que nos va también seguro llenar también de conocimientos y nos van a nutrir también de importantes eh, capacidades y actualización, sobre todo en el ejercicio profesional. Nos estamos refiriendo al curso Taller Internacional en Justicia Juvenil, Derecho Penitenciario y Violencia Criminal en la Era Digital, Perfil Psicológico del Menor Infractor y Respuesta Social, una perspectiva multidisciplinaria, penal, constitucional, derechos humanos, psicología, soporte y orientación pedagógica. Los informes ya están en todos los grupos y cómo pueden registrarse y también cómo pueden participar. Muy bien, dicho todo esto, solamente nos queda agradecerle la valiosa participación, en primer término, de nuestros expositores, con el doctor Guillermo Zamora de Argentina, la doctora Jessica Liliana Morán López de Guatemala y la invitada especial, la destacada jurista peruana, la doctora María del Pilar Guzmán Coveñas. Por mi parte, Walter Ceballos Arango se despide y los espera hasta el día lunes y también sigan, por favor,
comunicándose a través de los grupos en sus respectivos países y tendrán esta excelente disertaciones inmediatamente en el canal de YouTube de CIDET. Ustedes pueden ingresar a través de la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, CIDET, y puedan revisar este material y más de 90 videos de diferentes temas en derecho y ciencias afines. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, maestra. Un gusto. Gracias.